Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, el Señor, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Isaías capítulo 41, versículo 17 al 19. Y no los desampararé. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM. Bueno, ya saben que les estamos acompañando desde la hermosa ciudad de Palmira, la Villa de Las Palmas, la capital agrícola de Colombia. Bueno, aquí una tierra muy querida, muy hermosa, lo que es el Valle del Cauca, con todos sus habitantes, gente muy cordial, muy querida, y bueno, por supuesto, con este esplendoroso valle, una naturaleza preciosa, que de verdad les invito a todos mis queridos oyentes que se peguen por aquí una pasadita. El valle es muy bonito, es el valle que queremos. Bueno, aquí estamos a los 1000 metros sobre el nivel del mar y muy de verdad agradecidos con Dios por permitirnos estar allí con ustedes, donde quiera que se encuentren, que nos estén escuchando. Bueno, sabemos que nos escuchan desde muchas partes de Colombia a través de nuestras emisoras de Colmundo Radio, a través de la radio, por supuesto, como también nos escuchan por internet, aquellos que tienen la facilidad de entrar al internet, al Facebook, al YouTube. Allí busquen en el buscador Colmundo Radio y ahí está nuestra emisora digital en vivo y en directo por Facebook, por YouTube. Nosotros particularmente, nuestro programa, bueno, se estrena todas las noches, 10 en punto de la noche, a través del Facebook, para que estén allí conectados. Y ya saben, denos un like allí en el Facebook, un me gusta, como también por YouTube y Facebook, o también se pueden conectar por la plataforma digital con el siguiente enlace: www.colmundoradio.com.co. Bueno, desde cualquier lugar del mundo, allí por internet, entonces nos pueden escuchar. Mis queridos oyentes, gracias por las llamadas que nos hacen, por sus comentarios, sus saluditos que nos envían por nuestro WhatsApp 311-364-5093. Si usted está escuchando por YouTube o por Facebook, también allí en el chat nos puede escribir, nos puede saludar desde donde nos escuchan. Y bueno, ahí vamos a intercambiar en los saludos, vamos a compartir cosas bien especiales. Nos vamos a nuestra primera sección del programa aquí en AM/PM. Ya llegó Nutrientes para el Alma. En AM/PM, Nutrientes para el Alma. Llegaron los nutrientes, llegó el alimento del cielo. Lo más bonito que nos puede suceder es, bueno, oír lo que viene de la palabra de Dios. Bueno, también, por supuesto, leerlo,
como aquí yo lo hago, yo les leo, ustedes oyen. Y bueno, más adelante seguramente todos podemos estudiar la palabra de vida, memorizarla y meditar en ella. Y de esa forma pues nosotros nos alimentamos y nos nutrimos desde el espíritu, pasando ese nutriente, ese alimento por el alma y luego llegando a nuestro cuerpo para experimentar buena salud, buen vigor. Bueno, en este pasaje tan especial que veníamos compartiendo desde el día de ayer, Isaías 41, del 17 al 19, bueno, encontramos la necesidad que tenemos de alimentarnos, ¿cierto?, de su palabra y de beber de su espíritu, tomar del espíritu de Dios, tomar de su palabra, y bueno, eso es lo que tanto necesitamos nosotros. Y particularmente pues aquí apreciamos en este pasaje que Dios nos habla de dos situaciones. Nos habla de una situación de sequedad, nos habla de una situación desértica, ¿cierto? Nos habla de los valles, pero los valles que también se pueden convertir en fuentes de aguas. Pero podemos repetir el pasaje, Isaías 41, 17 al 19. Los afligidos, punto número 1. Punto número 2, los menesterosos. Bueno, podríamos nosotros hacer como un balance de las noticias que escuchamos y que vemos, bueno, de tantas maneras. Y de verdad que el mundo está muy afligido. En el mundo hay mucha aflicción. En las noticias que uno ve hay aflicciones, hay afligidos y bueno, hay menesterosos. Es decir, hay una gran población muy necesitada que todavía no pueden suplir sus necesidades básicas. O también podemos decirlo, sus necesidades básicas están insatisfechas. Son menesterosos, son afligidos. Y seguramente usted que me escucha y yo, bueno, muchas oportunidades podemos pasar por situaciones de ese tipo, ¿no? De aflicción, bueno, de angustia, de faltantes que tenemos financieros, materiales, en el alimento y bueno, algo como en la salud. Cada vez vemos la situación de la salud aquí en nuestro país, en Colombia, cómo está, tantas personas que aún no alcanzan a conseguir sus medicamentos, no alcanzan a cumplir sus tratamientos y muchos de ellos, pues tristemente, pues parten de esta tierra sin poder enfrentar o tener un control, un proceso, un tratamiento que les podría dar esa calidad de vida aquí en la tierra. Bueno, ahí están los afligidos, ahí están los menesterosos. Y lo que nos dice este maravilloso pasaje de Isaías 41, 17 al 19, pues nos dice que ellos, los afligidos y los menesterosos, pues buscan las aguas, buscan la solución, buscan la medicina, buscan una alternativa, ¿cierto? Buscan un bote, un barco, algo que los salve en medio de este mar, de estas situaciones. Pero aquí nos dice el texto que, bueno, lo buscan el agua, pero no la encuentran. Buscan beber de Dios, de su espíritu. Buscan alimentarse de su palabra, pero no hay quien les hable. No hay quien les conduzca o les dirija a la fuente de agua, al alimento verdadero que se encuentra en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Allí donde nosotros debemos acercarnos cada vez más, mis queridos oyentes. No importa lo que usted haga, su profesión, su tiempo tan ocupado, usted puede sacar unos minutos o por qué no unas horas para acercarse al libro de los libros que es la Biblia, a la palabra de Dios y encontrar allí esas aguas que muchos buscan y no las encuentran. Ahí están,
Ahí están en cada escrito, en cada escritura. Pues bien, eso es lo importante, ¿no? Lo que nosotros tenemos que reconocer si hay una aflicción, hay un conflicto, hay un gran faltante en la humanidad y lo podemos suplir y lo podemos, digámoslo, superar también, ¿cierto? Cuando nosotros nos encontramos con el Espíritu de Dios y con su palabra de lo que tenemos que beber y alimentarnos. Bueno, luego continúa diciéndonos el pasaje, habla directamente Dios. Bueno, dice, yo, Dios, yo vuestro Padre Dios, los oiré. Sí, esto es maravilloso. O sea, si nosotros buscamos a Dios, buscamos sus aguas, sus fuentes de agua, si buscamos su alimento en medio de cualquier situación que estemos pasando, ya sea un afligido, un menesteroso, si nosotros lo buscamos, ahí lo vamos a encontrar. Él nos oye, dice Dios, yo Dios los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Por lo tanto, para el afligido y para el menesteroso no hay desamparo. Podríamos titular este nutriente como algo tan lindo como es esto: Dios no nos desampara. Dios nunca nos va a desamparar. Buscarle a Él. Buscadme y viviréis, también nos enseña en su palabra. Si lo buscamos, lo encontramos y Él nos va a amparar, nos va a abrir sus fuentes de aguas, nos va a dar a beber de su espíritu y nos va a alimentar de sus maravillosas palabras. Así nos dice, yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Usted y yo nunca, créamelo, vamos a estar desamparados, ni solos. Nunca estaremos sin un vaso de agua que tomar, o un pan, o bueno, un alimento que comer. Pero ante todo, nunca estaremos sin el alimento de su palabra, que es la que dinamiza nuestra vida. La palabra de Dios, la que nos hace diferentes al común de las personas. Es la que nos hace pensar lo bueno, es la que nos hace tomar buenas decisiones y es la que nos hace estar activos, movernos. Bueno, particularmente les comparto una experiencia. Bueno, yo, como todos ustedes, tenemos la oportunidad de ir a una cita médica de control. Y bien, la doctora que me atendió, muy especial esta doctora, Dios la bendiga mucho a ella, de por cierto, muy joven. Los médicos, cada vez vemos médicos muy jovencitos, pero muy bien preparados y muy sabios. Bueno, ella me decía algo que pues, seguramente usted dirá, pero eso es elemental. Pero créame que a veces no lo tenemos en cuenta. Ella me decía, bueno, hay que hacer esto, y hay que moverse. Hay que moverse. Hay que estar activo. Hay que moverse. Hay que caminar o trotar o hacer determinado ejercicio. Bueno, que usted se mueva, porque usted no puede dejarse vencer, ni yo, por el sedentarismo. Y el movernos es esto, ¿no? El movernos es que Dios nos permite, a través de su alimento, pues colocarnos en modo activo para movernos, para ser diligentes, para ser emprendedores, para hacer tantas cosas, ¿cierto? Que podemos hacerlas. Y haciendo todo esto, entonces dejamos de ser afligidos y dejamos de ser menesterosos y encontramos el amparo de Dios y dejamos de estar desamparados cuando el Señor nos abre sus fuentes, como aquí lo dice. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Dios empieza a abrirnos puertas, abrirnos ventanas, abrirnos oportunidades. Él comienza a hacer algo extraordinario, empieza a hacer milagros. Yo lo veo todos los días en todas las personas que nos visitan,
con las cuales nos congregamos, nos reunimos, compartimos, oramos, y yo puedo hacer una lista inmensa de todos, cómo Dios les ha abierto las puertas y viven muchísimo mejor que antes de conocer a Cristo y de vivir con Él. Es algo tan precioso, pero es eso, ¿no? Es poder experimentar lo que nos dice aquí este nutriente. Dios nunca nos va a desamparar, siempre nos va a abrigar y siempre nos va a impulsar. Nos va a activar como cuando le prenden la pila a un muñequito, ahí está. Dios siempre la va a mantener prendida en nosotros para que caminemos, para que actuemos y para que salgamos de cualquier situación de aflicción y de necesidad. Ya no más afligidos y menesterosos, porque buscándolo a Él lo tendremos todo. En las alturas, nos dice el Señor, abriré los ríos. Sí, en las alturas es donde nacen los ríos, ¿no? En lo alto de las montañas, de allí nacen los ríos. Y bueno, fuentes en medio de los valles. Así como en la montaña nace, en los valles, en las profundidades del valle, en los pozos, se encuentran muchas cisternas, muchos estanques de agua. Abriré también en el desierto estanques de aguas. En los valles, ¿cierto? En los desiertos, en las montañas y en la tierra seca, allí sí hay agua, porque Dios es el Dios de los imposibles, el que todo lo hace posible. Por eso Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bueno, Él es el omnipotente. Con Él todo lo podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, el Señor nos da esta promesa, ¿no? Nos va a amparar con sus muchas aguas. Pero bueno, aquí viene algo importante que hoy quiero resaltar, y es que Él aún va a permitir que germinen plantas, que germinen árboles y que crezcan tanto que también nos amparen. No hay cosa más hermosa, lo he experimentado con mi esposa, cuando estamos en un lugar muy asoleado y encontramos un árbol y nos hacemos a la sombra de ese árbol, la temperatura cambia impresionantemente. Es una frescura, es una delicia estar debajo de un árbol frondoso. Se experimenta el amparo de Dios. Se echan fuera esos rayos del sol que nos están afectando, baja esa temperatura, el oxígeno ahí es tan puro que uno de verdad ahí se relaja rico debajo de un árbol frondoso. Y eso es lo que nos da el Señor. Nos da en medio de todos estos valles, desiertos, tierras secas, nos dice, daré cedros. Y los cedros son árboles grandes. Las acacias también. Y de esos árboles también viene alimento, de una u otra manera. Los arrayanes y los olivos, de los cuales pues les comentaba el día de ayer, el olivo lo caracteriza ese aceite puro que sale de él. Un aceite que purifica nuestro cuerpo, nuestras arterias, nuestro sistema circulatorio, porque es un aceite puro, es un aceite, con toda seguridad lo podemos decir, es un aceite celestial, viene de Dios, el olivo, el aceite de la oliva. Pero también nos dice que nos va a dar cipreses, nos va a dar pinos y bojes. Bueno, ¿qué serán los bojes? Vamos a ver qué será esto de los bojes. Bueno, por aquí quise traerle a ustedes esto de los bojes. Y la palabra conocida vulgarmente como bojes o boj, bueno, viene del Buxus, que es un género de plantas de la familia de las buxáceas y se conoce como boj. Los bojes son unas 100 especies de arbustos y pequeños árboles de hoja perenne que proceden de Europa, Asia, África, Madagascar y Mesoamérica. La mayoría de las especies de los bojes son tropicales o subtropicales y la más conocida es la Buxus sempervirens. Esta pues está muy bien adaptada al fresco clima continental europeo.
Y los focos de diversidad más importantes son Cuba con unas 30 especies, China con 17 especies y Madagascar con 9 especies de bojes, los famosos bojes que son como pequeños árboles. O sea que Dios envía árboles pequeños, medianos, grandes y gigantes. Todo lo que Él hace en medio de un desierto o de un lugar seco y sin agua. Esto para nosotros es maravilloso. Por ejemplo, podríamos mencionar de las propiedades medicinales, que tienen estas plantas, mis queridos oyentes de AMPM. Bueno, los bojes, el ciprés, el cedro, todos estos árboles, el olivo, trae para nosotros la presencia de Dios, el cuidado de Dios para nuestras vidas. Y aquí, en las propiedades medicinales de los bojes, normalmente se utiliza la corteza y las hojas, ¿cierto? Porque es que no solamente son los frutos, sino que las plantas que Dios nos regala, se utiliza todo, hasta las raíces, como lo que yo veo aquí todos los días, que traen raíces de cúrcuma, y es algo espectacular para nuestra salud. Pues bien, en este caso de los bojes, se utiliza la corteza y las hojas, y está indicado para problemas de la vesícula biliar, para el estreñimiento, entre otros. Bueno, aquí terminamos hablando un poquito de taxonomía y de medicina vegetal, para lo cual también se debe entonces utilizar este tipo de árboles, de regalos que Dios nos ha dado. También se utiliza como un antiséptico externo. Las hojas de los bojes sirven para preparar compresas o baños, para tratar dolores reumáticos y erupciones cutáneas. Bueno, ahí está uno de los apartes, ¿no? Yo podría hablarles de la taxonomía, de la fitoquímica, de las especies, de una plántula que encontramos en la palabra de Dios, como son los bojes, pequeños árboles que nos protegen, que nos nutren, que nos cuidan, que nos alimentan. Así, entonces, podemos concluir que Dios no nos va a desamparar, ni cuando pasamos por situaciones de aflicción, o que vemos que hay personas afligidas, menesterosas, o si nosotros también estamos allí. Créame, mi querido oyente, que Dios envía su respuesta. ¿Qué hay que hacer? Buscarlo a Él con todo el corazón. Cada día más acercarnos a su palabra, cada día más alimentarnos de su Espíritu, beber de su Espíritu, del Espíritu Santo, y alimentarnos de su maravillosa palabra. Y el desamparo termina, porque en Dios encontramos el amparo, encontramos las aguas que quitan nuestra sed, encontramos esa sombra de los árboles que nos oxigenan, que nos protegen, que nos amparan, y encontramos aún todos los alimentos que vienen de esos grandes árboles que aquí nos menciona la palabra de Dios en Isaías 41, del versículo 17 al 19. Todo lo que Dios creó es para nosotros, como aquí lo apreciamos. Los cedros, las acacias, los arrayanes, los olivos, bueno, los cipreses, los pinos y los bojes. La tarea es que usted investigue cada uno de estos árboles, para conocer qué tienen, qué propiedades tienen, y así son muchísimas las propiedades que tienen estos árboles para nuestro beneficio. Pues así es Dios para con nosotros. No solo nos protege del sol, no solo nos da oxígeno, sino que nos restaura, nos sana, nos rejuvenece, nos da toda la potencia, todo el poder, ¿cierto? Todo lo que viene de Él, como es el vigor, la buena salud, la sanidad, ¿cierto? El estar saludables para vivir para su gloria. Mis queridos oyentes de AMPM, les invito con esto en la mente y en el corazón para que hagamos una oración. Señor, gracias porque tú eres nuestro amparo, porque tú nunca nos desamparas, Señor, porque tú eres el que nos das ese refugio, el que nos das esa agua,
y esos grandes árboles que nos protegen y nos alimentan. Señor, desde las montañas, desde los valles, desde los desiertos, tú siempre, Señor, estás pendiente de nosotros. Por eso nos apropiamos de tu cuidado, de tu amparo y de tu amor. Que Dios entonces bendiga tu vida, mi querido oyente de AMPM, y siempre sea tu amparo y que tú y los tuyos lo experimenten. Nos apropiamos de tu protección y de tu provisión, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Hermoso nutriente y bueno, ya llegó Yolanda Salazar, sí señores, aquí llegó en Manejando tu Vida. En AMPM, Manejando tu Vida. Y en Manejando tu Vida, mi vida y nuestras vidas, queridos oyentes, aquí en AMPM, una vez más, nuestra oportunidad, por supuesto, queridos oyentes, y sobre todo, la oportunidad de recordar lo que nos enseña el manual de vida en Romanos capítulo 5, versículo 1, cuando nos recuerda a ustedes y a mí lo que es el carácter. Y definitivamente, queridos oyentes, el carácter generalmente se define como ese conjunto de rasgos, ese conjunto de cualidades, ese conjunto de actitudes que definen la manera en que una persona piensa, siente y actúa. Por eso, queridos oyentes, no olvidemos que el carácter influye en cómo ustedes y yo enfrentamos los desafíos y cómo ustedes y yo tomamos decisiones y aún posturas en medio de nuestra vida. Por eso, cuando hablamos del carácter, pues tiene que ver con cómo ustedes y yo nos relacionamos con los demás. Sí, si lo hacemos de una manera firme, con valores y aún con principios. Y se diferencia el carácter del temperamento porque tiene que ver con aquello innato en la persona. Recordemos que el carácter, queridos oyentes, el temperamento se nace con él y el carácter se va moldeando por el aprendizaje, por la formación y por la experiencia. Mucha gente dice que ese es su carácter y que lo heredó. No, ese carácter usted lo aprendió, lo formó, ¿cierto?, en medio de las experiencias de la vida. Lo que nace con uno es el temperamento, esa manera de ser de uno, ¿cierto? La gente sanguínea, la gente flemática, la gente colérica. Colérica no es el que vive peleando, sino el que siempre está buscando algo que hacer. Entonces, queridos oyentes, por eso cuando hablamos de la diferencia entre el temperamento y el carácter, recordemos que el temperamento entonces es innato a la persona y el carácter se moldea con el aprendizaje por la formación y por la experiencia. Entonces, queridos oyentes de AMPM, en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, el término carácter no aparece en la Biblia en su idioma original, o sea, en el hebreo o en griego. Pero la idea del carácter está presente, queridos oyentes, en muchos de los pasajes bíblicos que describen el comportamiento, que describen la actitud y describen la formación de una persona. En el manual de vida vemos cómo el carácter se relaciona con la transformación espiritual. Sí, esa que nos lleva a todos a la obediencia de Dios y su palabra. Entonces, vamos a ver cuáles son esas cualidades de una persona con carácter. Y algunas de las cualidades son la integridad, es una cualidad de una persona con carácter. La paciencia, queridos oyentes. La longanimidad, sí, es una cualidad del carácter. La bondad, queridos oyentes, imagínense. La humildad, la fe, la compasión, la perseverancia, la justicia, sí. Todo esto forma el carácter de una persona. Entonces, una persona con carácter es una persona íntegra, es una persona paciente, es una persona humilde, es una persona compasiva. Una persona con carácter es una persona perseverante y es una persona justa. Entonces, a veces uno cree que una persona con carácter es una persona violenta, que violenta a todos los demás, que pasa por encima de todo el mundo
y que, como dicen ellos, que ese es su carácter y lo siente mucho, pero esa es su forma de ser. Eso no es cierto. Una persona con carácter es íntegra, paciente, compasiva, perseverante y justa, queridos oyentes. Por eso en Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice que una persona con carácter es una persona que está en paz con Dios. Y una persona que está en paz con Dios es una persona firme. Recordemos que una persona firme no es una persona rígida, no, es una persona que cede, sí, y que sabe evaluar muy bien las circunstancias y, por supuesto, que nunca vende sus principios. También vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que una persona con carácter es una persona que tiene fe. Y la persona que tiene fe confía en Dios, no en sus fuerzas, ni en los demás. Confía en Dios, no diciendo que no confíe en su conocimiento, en su capacidad o en los demás, sino no se apoye en ellos, como si ellos fueran el todo de su vida. No, el que tiene fe tiene confianza en Dios. Sí, y recordemos que la fe trae consigo la esperanza. Y recordemos que la esperanza se cultiva y nos permite cultivar más bien la paciencia. Sí, y recordemos, queridos oyentes, que el que tiene fe cree anticipadamente que Dios lo va a hacer y está completamente convencido o convencida de la respuesta de Dios. No olvidemos, queridos oyentes, que la fe no es ciega y la fe no es un salto al vacío, ni decisiones que se toman con locura, no. La fe siempre estará soportada por la palabra de Dios. Por eso Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces es certeza en lo que yo estoy esperando, pero también es convicción en lo que no veo y sé que vendrá, que es la promesa de Dios en medio de mi vida. Por eso Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos lo enseña. Y una persona con carácter tiene entonces fe en Dios. Claro que sí. Y no solamente tiene fe, sino que tiene esperanza, queridos oyentes. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Queridos oyentes, Hebreos 11:6 es extremadamente claro: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe, queridos oyentes, ¿cómo vamos a tener esperanza? Y sin fe y esperanza, ¿cómo vamos a cultivar la paciencia? Sí, señores, esa que nos recuerda que Dios galardona la vida de aquel que lo espera. Por eso, una persona con carácter, pues es una persona también que soporta las tribulaciones con paciencia, que no se gloria de la tribulación, sino por el contrario, que se gloria en la firmeza y la esperanza que Dios le da. Y eso nos lo enseña el manual de vida en Romanos capítulo 5, a partir del versículo 3 al versículo 4. Y también nos enseña que una persona con carácter es aquella que sabe en quién está su deleite. Y eso nos lo enseña el Salmo capítulo 1, del versículo 1 al versículo 2, cuando nos habla: bienaventurado el que no se sienta en silla de escarnecedores, sino que su deleite está en Dios. Entonces, queridos oyentes, una persona con carácter sabe realmente dónde está su deleite, sabe que jamás se sentará en una silla a escarnecer el otro, sino por el contrario, se sentará en una silla para contemplar la hermosura y la bondad de Dios en su vida. No hay nada más especial que uno a veces sentarse, cerrar los ojos y pensar en todas esas cosas maravillosas que Dios nos ha permitido vivir, queridos oyentes. Y eso produce tanta paz y, sobre todo, hacer memoria de las bondades de Dios sana el alma y le trae paz
al corazón. Por eso, una persona con carácter, queridos oyentes, es una persona que siempre va a estar plantada junto a corrientes de agua. Y cuando hablamos de estar plantados junto a corrientes de agua, bueno, yo les he compartido muchas veces que el director del programa, bueno, es mi esposo, ¿cierto? Juan Carlos Gaviria. Pero él también, él es misionero de tiempo completo al igual que yo, pero su profesión es ingeniero agrónomo. Y una vez le hacía esta pregunta, ¿cuál es la diferencia de los árboles o de las plantas que están junto a corrientes de agua? Y es la frescura del árbol, la belleza del árbol, es que nunca se va a secar, nunca se va a poner ni siquiera amarillo. Y de hecho él me explicaba que las hojas no caen. Entonces la palabra de Dios nos enseña que una persona con carácter es una persona fuerte, es una persona frondosa, y aun cuando se ve es bonita, es dulce. ¿Usted no se da cuenta que hay gente que dice que tiene carácter y lo que tiene es una cara de alacrán, una cara, como decimos nosotros, de revólver, ¿cierto? Una cara de pistola, bueno, una cara de todo menos de ser un árbol frondoso junto a corrientes de agua. De hecho, hasta se ven marchitos, porque uno con amargura se marchita no solamente por dentro, sino que también se marchita por fuera, queridos oyentes. Sí, recordemos que si algo nos enseña el manual de vida, es que la persona con carácter es una persona plantada junto a corrientes de agua, siempre está nutrida, ¿cierto? Siempre está a temperatura adecuada, aunque afuera, en el exterior, esté haciendo mucho calor, y por eso es que uno va a climas como en el que nosotros vivimos aquí en Palmira y zonas en Colombia calientes, que los árboles que están junto a los ríos, el clima sigue siendo el mismo, pero el árbol es frondoso y es verdecito y es bonito, ¿cierto? Entonces el clima no lo afecta exteriormente, porque él internamente está muy bien hidratado. Eso es lo que nos enseña el manual de vida. Y una persona con carácter no se deja afectar por el medio exterior, el ambiente exterior, porque él está muy bien hidratado desde adentro. Por eso, queridos oyentes, nunca diga que es el mundo el que moldea su carácter, es Dios. Cuando ustedes y yo dejamos que Dios nos hidrate a través de su Espíritu, del Espíritu Santo, pues aunque afuera hayan vientos huracanados, aunque haya un sol fuerte, calcinante, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, queridos oyentes. Entonces, bueno, Juan Carlos es el experto ahorita seguramente en la sección de, ¿cómo se llama la sección, Juan? La última, en Preparando la Tierra, pues les va a hablar un poquitín más acerca de lo que es un árbol plantado junto a corrientes de agua, aún en climas tan fuertes, tan calientes como, bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en La Dorada Caldas, tuvimos la oportunidad de estar en nuestra vida misional en Girón, Santander, caliente también, en Barranquilla, pues imagínense, ni hablemos, pero también teníamos la oportunidad de ver los árboles frondosos junto a las corrientes de agua. Y aquí en el Valle del Cauca, pues estuvimos en Buenaventura. Ahí sí que es cierto que uno ve esos árboles frondosos junto a las corrientes de agua, es hermosísimo. Si algo yo recuerdo es precisamente, yo siempre decía, estamos cerca o lejos de Buenaventura, porque dependía de cómo era la vegetación. Si la vegetación estaba bajita, ya estábamos cerca de Buenaventura. Si estaba alta, ya estábamos como en la mitad del recorrido hacia Cali, hacia el Valle del Cauca. Entonces, queridos oyentes, nunca olvide que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ser hombres y mujeres de carácter, hombres y mujeres plantados junto a corrientes de agua, como es el Salmo 1, versículo 4, para que el fuego abrasador que hay afuera no lo queme, porque lo que a uno realmente, queridos oyentes, lo quema es el fuego abrasador que hay al interior de nuestro corazón. Por eso, queridos oyentes, una persona con carácter es una persona que se renueva, sí, y es que al transformarse, pues por medio de la renovación del entendimiento, como dice Romanos capítulo 12, del 1 al 2, pues va construyendo su propio carácter.
Y por eso Romanos 12, 1, 2 nos enseña que no nos conformemos a este siglo, sino que la invitación es a renovarnos por medio de Él. Entonces vemos en Romanos 12, del 1 al 2, cómo nos enseña a ustedes y a mí, pues a presentarnos delante de Dios para que Dios mismo forme nuestra vida y moldee nuestro carácter. Entonces debemos presentarnos en sacrificio vivo, sí señores. ¿Y cómo debemos presentarnos? Pues en vida. ¿Y cómo debemos presentarnos? Apartados, sí, o sea, dispuestos a que Él haga su obra en medio de nosotros, sí, a que nuestro carácter sea moldeado. Y debemos presentarnos agradables, sí, para poder agradar a Dios. Recordemos, queridos oyentes, que el carácter no depende de la aceptación de otros, no señores. Lo que, pues para ustedes y para mí, no quiere decir que la persona esté ajena a su entorno, porque si hace sol, calor, pues lo vamos a sentir. Si llueve y usted sale en medio de la lluvia, se va a mojar. Entonces, no es que a usted no le importe, porque como sea, le va a afectar el entorno. Pero el llamado de Dios es más bien a que ustedes y yo vivamos con compasión hacia el entorno que nos rodea y de hecho que seamos más bondadosos, más íntegros y hasta mucho más pacientes. Bueno, ya me trajo Juan Carlos aquí una tacita de café. Entonces, queridos oyentes, ustedes y yo debemos siempre apoyarnos en Dios. ¿Y saben por qué? Porque Él nos ayuda aún a soportar las presiones propias de la vida, así como nos dice Romanos. No os conforméis a este siglo. Y una persona de carácter, queridos oyentes, aquí en AMPM, en la sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida con Yolanda Salazar, una persona de carácter no se conforma a este siglo. ¿Qué significa? Que no es rígida, sino que es firme. ¿Y esto cómo lo explicamos? Pues una persona firme sabe que debe ser formada por Dios y debe ser moldeada como el alfarero moldea el barro en sus manos. En esa medida se va renovando nuestro entendimiento y hay cosas que quizás no vamos a entender, pero sí vamos a comprender el camino que debemos ustedes y yo caminar en él en medio de nuestra renovación. Entonces, queridos oyentes, estamos ustedes y yo llamados a ser hombres y mujeres de carácter y estamos llamados a formar a otros con carácter. Sí, sobre todo, queridos oyentes, teniendo como ejemplo, pues para ustedes y para mí, podríamos decir el ejemplo máximo que es Jesús y su carácter. Y lo podemos ver como Él mismo nos enseña en medio de nuestra vida y de nuestro corazón. Por eso, la renovación del entendimiento tiene que ver con la formación. Una persona entonces con carácter sabe que no es una obra terminada. Seguimos en el proceso. Sí, señores, usted no puede decir que la obra ya se terminó, como dice el joven, porque ya es adulto. Ahora tiene que ser formado como adulto. Cuando somos adultos no podemos decir, bueno, la obra terminó porque ahora vamos a ser formados en otra etapa de la vida, en la adultez, por ejemplo. Y cuando pasemos esa etapa de la adultez va a llegar otra, que es la etapa de la vejez. Entonces no somos producto terminado, no. Y de hecho, queridos oyentes, recordemos que nosotros vamos cambiando, por supuesto, con el paso de los años. El joven siempre... Yo le decía a alguien en estos días riéndome, decía, es que me he vuelto como temeroso en estos últimos años. Yo le decía, lo que pasa es que cuando uno es joven, todo es una aventura. Y cuando uno empieza a madurar, en todas partes se puede matar. Usted sí, piénselo y verá, mi querido oyente. Cuando uno es joven, todo es audaz, ¿cierto? Va una moto a toda velocidad y el joven dice, ¡uff! ¡Qué chévere! Y el adulto, o dice, ¡qué piloto! Y el adulto, ya como nosotros, ¿qué dice? Cuando ve a alguien pasar velozmente, ¿qué dice? Se va a matar. Entonces, queridos oyentes, cuando hablamos de que somos renovados en medio de nuestra vida, aquí en AMPM, en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, pues no podemos olvidar
que no somos una obra terminada, sino que ustedes y yo estamos en continua formación de parte de Dios, ¿sí? Y a Dios le agrada eso. A Dios le agrada que ustedes y yo nos dejemos formar y moldear nuestro carácter por Él. Entonces, queridos oyentes, cuando lo permitimos, cuando dejamos que las manos del alfarero estén en nosotros, nos vamos a convertir en personas firmes, en personas fuertes, pero no altanera. Y eso, por favor, nunca lo olvide. Hay gente que dice que porque es fuerte y su temperamento y su carácter es fuerte, es altanero. Uno puede ser tan firme, querido oyente, sin tener que levantar la voz, sin tener que ser un altanero, no señores, sin tener que ser un agresivo, ni una persona busca pleitos, no, por el contrario, la persona con carácter, como lo vimos ahora, es bondadosa, es misericordiosa y es benigna. Por eso pidámosle entonces a Dios que haga de ustedes y de mí hombres y mujeres de carácter. Entonces, cuando le decimos a Dios que nos haga hombres y mujeres de carácter, tenemos que decirle que nos enseñe a ser bondadosos, misericordiosos, benignos, humildes, compasivos, pacientes, perseverantes, justos y también, por supuesto, queridos oyentes, íntegros. Por eso les invito para que juntos hagamos una oración y le digamos en este día especial: amado Dios, te damos muchísimas gracias en este día por la oportunidad que nos das de estar delante de ti. Hoy, revisando ante tu presencia, Señor de los cielos, las cualidades de una persona con carácter. Y por eso hoy cada uno de nosotros eleva el corazón delante de ti y ora. Oramos a ti, Señor. Oramos para que el carácter de Cristo cada día sea formado en mi vida y para que cada día el carácter de Cristo sea reflejado en todo lo que yo hago. Pidámosle al Señor: enséñanos a ser hombres y mujeres bondadosos. Enséñanos a ser hombres y mujeres misericordiosos, hombres y mujeres benignos. Enséñanos, Señor, a ser hombres y mujeres llenos de fe, llenos de esperanza, que confiamos en ti, Señor. Enséñanos todos los días de nuestra vida a estar en paz contigo, Señor. Oh Dios, enséñanos a ser esas personas de carácter, íntegras, pacientes, humildes, perseverantes y aún justas, como tu palabra nos enseña. Y permítenos, oh Dios, poder traer a nuestra vida paz y paz a todos aquellos que nos rodean. Por eso, Señor, te pedimos que la bendición tuya, la bendición del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros y con las familias que cada uno de nosotros representamos. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, un gran abrazo a todos esos fieles oyentes. Bueno, yo tengo una familia que es muy fiel oyente, dice que siempre escucha el programa de AM/PM en la mañana o en la noche. Recordemos que él queda colgadito en la plataforma, ahí en el Facebook, y ustedes lo pueden compartir con sus amigos, compañeros y vecinos, y también en YouTube queda colgadito. Esta es una familia que no se encuentra en el país y dice que siempre siente mucho alivio escuchar los programas y mantener su conexión espiritual con Dios. Así que, queridos oyentes, la manera que ustedes tienen para respaldar nuestra programación es compartiéndola. Por eso, mientras la comparte, vamos a nuestra siguiente sección del programa, Preparando la Tierra, donde Juan Carlos nos va a hablar ya como agrónomo acerca del árbol plantado junto a corrientes de agua. En AM/PM, Preparando la Tierra. Muy bien, bueno, aquí estamos en Preparando la Tierra. Saben que esta sección tiene un objetivo: orar por nuestras tierras, ¿cierto? La tierra donde usted se encuentra, mi querido oyente, que le recuerdo, escríbanos al 311-364-5093 y bueno, cuéntenos desde dónde nos escucha,
desde qué ciudad, desde qué departamento, dónde se encuentra, desde qué país, para poder orar por su tierra, por su ciudad, su municipio, su país. Y bueno, todos enfocados en este tema de preparar tierra para nuestro Dios. Pues así es, hemos hecho un recorrido por muchos departamentos de Colombia. Vamos en el departamento de Arauca, no se me olvida, ahí vamos y ahí seguiremos avanzando en cada uno de los hermosos municipios del departamento de Arauca, para luego pasar al departamento del Meta, donde estaremos también haciendo un recorrido, hablando de su geografía, de su historia, de su economía, de su gastronomía, de su turismo. Todos esos detalles tan bonitos que tienen nuestras tierras y que hay que resaltarlos, hablar de ellos. Bueno, en esta oportunidad que pues estamos hablando muchísimo de lo que es el agua, de la tierra, gracias a Dios, todo esto lo encontramos en la Biblia, en el manual de la vida, en la palabra de Dios. Pues bueno, aquí yo les compartí al comienzo del programa lo que sucede en las montañas, lo que sucede en los valles, en los desiertos, y son esas aguas. Yo quiero compartirles una experiencia que siempre me ha cautivado desde la primera vez que vi esa tierra. Y quiero hablarles del Cairo. El Cairo es la capital de Egipto. Y Egipto tiene una historia maravillosa que luego hablaremos de ella. Fundamentada en la Sagrada Escritura, en el Manual de Vida, y es que el Cairo y Egipto es atravesado en su recorrido el río Nilo, cruza por todo ese hermoso país de Egipto y de ahí hacia abajo todo el continente africano. Bueno, en esas tierras que son desérticas, es un desierto total, conocido pues como el Sahara. El Sahara, ellos un día me explicaban, el Sahara significa desierto, y pasar un río gigantesco, es el río más largo del mundo, es una cosa impresionante y es muy ancho. Pero a las orillas de ese río usted encuentra todo tipo de cultivos, todo tipo de árboles. Por eso Egipto fue sustento de la alimentación de toda la humanidad en la época de José, porque aunque fuese desértico y tan caluroso, las aguas del río Nilo hacían posible que la vega del río, la vega es la parte más cercana, la tierra que está cerca del río, podemos hablar de 1000 metros, podemos hablar de 1 kilómetro, de 5 kilómetros, de 50 kilómetros. Lo más cercano a ese gran río son tierras que se llaman de vega. Las tierras cercanas a los ríos son las tierras de vega, y son tierras que pues permanecen hidratadas, permanecen húmedas, permanecen bien irrigadas más que húmedas. Y todo árbol que allí se siembre, pues va a dar su crecimiento, va a florecer, va a fructificar, va a dar sus cosechas. Así, hoy por hoy, la agricultura en Egipto es muy desarrollada y ha sido sustento para todo el África y bueno, en otras épocas para muchos países del mundo, empezando por Israel. Israel sobrevivió gracias a Dios y a esas fuentes de aguas del río Nilo que nutrían esas tierras llamadas tierras de vega. Por eso lo que nos decía Yoli, como dice el Salmo 1, ¿cierto? Es árbol que está sembrado junto a corrientes de aguas, su hoja nunca cae y siempre dará fruto. Así en cualquier lugar donde encontremos esas aguas de los ríos, esas tierras cercanas a los ríos, nos darán ese tipo de árboles, ese tipo de plantas vigorosas, fructíferas, que nos protegen, que nos brindan oxígeno, que nos brindan sombra y que nos brindan el alimento. Todo donde usted encuentre un río, va a encontrar a las orillas de esos ríos, en las vegas, las famosas tierras de vega, que son las más fértiles que uno puede encontrar.
Por eso ahí se cumple lo que nos decía ahora Yolanda y lo que nos dice allí la palabra de Dios. Son árboles que su hoja nunca caerá y que siempre darán fruto, porque están sembrados en tierras de vega, en las tierras más fértiles que encontramos en toda la tierra. Las tierras de vega, las tierras que están cerca de las fuentes, de las corrientes, de las aguas, de los ríos, los hermosos ríos que Dios nos regala y que debemos cuidar. A propósito, luego hablaremos del tema de cuidar y proteger nuestros ríos y las fuentes de ellos para que no se sequen y para que nos produzcan estas grandes bendiciones que son esos árboles que nunca dejarán de dar fruto y protección a nuestras vidas. Bueno, eso es un poquitico, querida Yoli, lo que puedo compartirles de lo que, pues, gracias a Dios, uno pues aprende, disfruta y le gusta. Y lo que a uno le gusta, pues, uno quiere saber cada vez más y compartir de ello, sobre todo que venga de Dios y que sea útil para nosotros. Mis queridos oyentes de AMPM, el tiempo corrió. Raudy Veloz, no olvidemos orar por la paz de Jerusalén, por la paz de Colombia y de todos los lugares donde ustedes se encuentran. Desde este lugar, bueno, les decimos como siempre, con todo el cariño, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.